Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Esta es la auxiliatura que vamos a tener hoy día en cuanto a lo que es la defensa de guía para ambos grupos, ¿ya? Vamos a hablar un poco más que todo lo más sintetizado del tema uno, lo que puede ingresar a su examen, como también lo que puede ingresar a su defensa de guía. Por ejemplo, al principio avanzamos dos tipos de gestiones, gestión de bioseguridad y gestión de manejo de residuos sólidos. Ambas son completamente diferentes, pero ambas tienen una misma misión que es el manejo tanto de protección al personal de salud como a la comunidad y el manejo adecuado de estos residuos generados en los establecimientos de salud para evitar que sea una contaminación, ¿no? Tanto para la comunidad como el personal de salud. Para lo que es la gestión de bioseguridad en laboratorio, prácticamente aquí se definen las autoridades que vamos a ver según las normas bolivianas 63001, ¿no? Que prácticamente aquí vamos a ver algo más que todo de las políticas de bioseguridad, cómo debe estar estructurado un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3 que cumpla con todas las normativas que se necesita para poder habilitar tanto un laboratorio de nivel 1, 2 o 3, ¿no? Aquí dentro de Santa Cruz, qué equipos, qué pruebas se van a hacer, ¿no? Si cuenta con manuales de procedimientos, manuales en casos de riesgo, de emergencia, plan de contingencia, todo eso prácticamente entra dentro de un laboratorio, para la habilitación de un laboratorio, ¿ya? Dentro de las políticas de bioseguridad prácticamente en esta parte, en niveles 2 y 3 existe lo que es la MAE, que es la máxima autoridad eh, de estos centros, es la máxima autoridad ejecutiva, que esto más que todo lleva toda la parte administrativa de los centros de salud, ¿no? En este caso, los hospitales municipales y los hospitales de tercer nivel que son de referencia, prácticamente que los de tercer nivel se abarcan a un solo tipo de paciente. Por ejemplo, el hospital de niños solamente atiende a pacientes infantes, la maternidad, pacientes neonatos y madres, digamos, ¿no? Oncológico, pacientes con cáncer, y así sucesivamente van seleccionando. Hay varios, como el Hospital Obrero número 3 que atiende solamente a adultos, adultos mayores, entonces hay varios que tienen mayor diversidad, ¿no? En cuanto a pacientes, pero esos son manejados por una MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva. Pero en un nivel uno mayormente están manejados por un jefe médico o un director médico que es el que se encarga de actuar como la MAE frente a esta institución, ¿ya? Recordando nuevamente que en PIP 2 avanzaron los niveles de acuerdo a las pirámides, los segundo y tercer niveles están a cargo del CEDES y el primer nivel a cargo del municipio. Perdón, lo que es el tercer nivel solamente está a cargo del CEDES, el segundo nivel y el primer nivel están a cargo del municipio, porque ambos llevan centros municipales de salud y hospitales municipales de salud, de acuerdo a la zona donde se encuentra. Cuando hacemos el manejo de los residuos sólidos, hay que ver prácticamente la parte del comité de bioseguridad. El comité de bioseguridad en un nivel uno, como le dije, lo habilitan prácticamente casi todos los que están dentro del centro, es decir, enfermera, médico, farmacéutico, ¿no? Y bioquímico. Mientras que en un tercer y un segundo nivel ya existe subcomité hay un comité en general y existe subcomité, es decir, su comité de laboratorio solamente su comité de bioseguridad de laboratorio, su comité de enfermería, su comité de emergencia, su comité de jefes médicos, ¿no? Pisos y todo lo demás. Entonces, así se maneja para saber y realizar el respectivo diagnóstico que se necesita. Para esto, prácticamente, cada uno del, en su guía está las funciones que debe cumplir un comité de bioseguridad, ¿no? De cuáles están constituidos, como ustedes saben bien. En un subcomité están constituidos por toda el área. En este caso, en los laboratorios hay secretarios, hay técnicos, hay bioquímicos, ¿no? Bioquímicos de base, bioquímicos responsables, ¿no? Todas esas partes, los bioquímicos
jefes de área son los que conforman el comité y luego van los bioquímicos juniors, se puede decir, y después los técnicos y los secretarios. Todos se involucran dentro de lo que es la bioseguridad. Esta normativa abarca a casi la gran mayoría de nosocomios, ¿no? De que los que trabajan con agentes patológicos, por ejemplo, hospitales, clínicas, centros de salud, policlínicos, policonsultorios, centros de enseñanza biomédica o de investigación, de igual manera, institutos especializados en salud, laboratorios clínicos, centros de diagnóstico y tratamiento, bancos de sangre, todo lo que podamos manejar agentes biológicos de clase A, ¿no? Bueno, dentro de los niveles de atención, ya prácticamente hemos visto, sabemos que el primer nivel de atención es una atención rutinaria, ya que cuenta solamente con emergencias, no cuenta con especialidades y prácticamente no tiene internación. A partir del segundo nivel, prácticamente un centro de segundo nivel ya tiene internación y tiene especialidades, ¿no? Y un tercer nivel ya tiene subespecialidades y tiene lo que son terapia intensiva, cuidados intermedios, que es pabellón quirúrgico, ¿no? Que son centros especializados para tratar, ¿no? Diferentes eh, sintomatologías de los pacientes que se atienden en los centros. Tiene mayor cobertura, eso quiere decir, ¿ya? En las atenciones. Recordando igual las responsabilidades del Sistema Nacional de Salud, prácticamente el Ministerio de Salud es el ente que norma las leyes, ¿no? Legales es decir, es la que crea las leyes y estas las difunde, ¿no? O sea, las promulga y el CEDES es la entidad que se encarga de difundir y de llevar y coordinar la aplicación de la normativa de bioseguridad en todos los establecimientos de salud, ¿no? Que tiene a su cargo, en este caso los tercer niveles. Y los municipios igual, ¿no? El CEDE va acompañado de los municipios y delega toda esta normativa para que se cumpla también en un segundo y un primer nivel. En los municipios prácticamente se encargan de dotar todo lo que es los insumos y materiales que necesitan, ¿no? Indumentaria, ya sea vestimenta, igual, todo lo que necesita el centro de salud para poder dar la atención correspondiente a sus usuarios, ¿no? De acuerdo a la zona donde están ubicados. En esta parte, jóvenes, pregunta de examen, ¿no? Y pregunta de defensa de guía, prácticamente la responsabilidad de los actores. Por ejemplo, aquí, si hubiera algún error en cuanto a la clasificación de los manejos de los residuos sólidos, en este caso, si la persona es un técnico que ya ha trabajado, por decir, 4 años en laboratorio, esta persona, si comete un error en la clasificación de residuos sólidos, es decir, bota un coágulo o una torunda de algodón con sangre en un común, ¿no? Con un paciente, digamos, de alto riesgo o que tenga VIH, entonces corre el riesgo de contaminar toda esa basura. La responsabilidad de los actores es prácticamente la clasificación de los residuos sólidos. ¿Cuál es la base del éxito para un exitoso manejo de residuos sólidos? La clasificación en origen, ¿no? La separación en origen, en ese caso. ¿Ya? Bueno. De esta parte, prácticamente igual la responsabilidad de los centros de salud es prácticamente la MAE es responsable de ver, ¿no? Por todo lo que es la bioseguridad. En esta parte vemos un poco de lo que es el plan institucional. ¿Qué es un plan institucional? En este caso, los segundo y tercer nivel presentan un plan institucional en cuanto a capacitaciones, cursos, actualizaciones, ya sea de la normativa o de otras cosas que hace un jefe de laboratorio o una MAE, le presentan a la MAE para poder actualizar y poder mantener informado al personal de salud en un tiempo determinado. Entonces, el plan institucional son actividades que se programan a lo largo de un tiempo, en un tiempo determinado, y que van dirigidos para ciertos tipos de personas en el laboratorio o en el centro de salud, que puede abarcar en su totalidad al 100%, como también va dirigido a cierta parte. Por ejemplo, puede ser uno solo bioquímico y otro que tenga
todo el personal de laboratorio, ¿no? Pero en distintos horarios para que no choquen y no se deje la atención en el laboratorio. Es decir, ¿no? Se arma por grupos y se va armando por horarios y este horario prácticamente son lo que ellos tienen que asistir. Por ejemplo, 8 personas, si el laboratorio trabaja con 36 personas, 8 estarán en tal horario, otros 8 y así hasta cumplir eh, lo establecido, ¿no? Para que se pueda cumplir, mejor dicho, de grupos de 9, 3 grupos en diferentes horarios para que abarque el 100% total del laboratorio. Eh, dentro prácticamente de la sostenibilidad financiera, algunos centros de salud tienen igual con lo que son los programas de reaprovechamiento, que lo vamos a ver en la normativa 69009. ¿Ya? ¿De qué trata? Funciones del comité, del responsable del comité o subcomité u otros de bioseguridad, prácticamente una reunión que se hace en cuanto al diagnóstico, ¿no? Vamos a ver igual según las normativas, capacitación del comité de bioseguridad siempre va actualizando al trabajador en cuanto a las normativas, manejo de residuos sólidos, cómo se debería manejar, ¿no? Ejecuta, evalúa y programa de bioseguridad. Las capacitaciones, ¿ya? Luego vemos prácticamente, de acuerdo a eso, vemos la normativa de manejo de residuos sólidos. En esta parte va después de lo que organiza y ejecuta y evalúa el programa de bioseguridad y salud ocupacional, es decir, el comité de bioseguridad ve, ¿no? Y ve si es viable el programa de bioseguridad, si hay que actualizar, si es que hay una falencia en algún área para poder capacitar al personal en cuanto a manejo de residuos sólidos, si ve que no se ponen bien el barbijo, si ven que no cuentan con todos los EPP, entonces, de acuerdo a eso, para evitar, ¿no? el riesgo de que sufra un accidente, se hacen todas estas capacitaciones. Para eso se hace la evaluación de riesgo y bueno, esta capacitación siempre son continuas, ¿no? Al año se presenta siempre un plan institucional anual, ¿no? En el cual abarque varias actividades al año que puedan involucrar a todo el servicio tanto del laboratorio como del centro de salud. Entramos a lo que son las normativas bolivianas para el manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, la 63002 en este caso habla del vocabulario, es decir, todas las terminologías habituales que hay en este libro, los términos que ustedes capaz no conozcan, que tienen que hacer, qué es un agente biológico, qué es un agente antibacteriano, ¿no? Menciones 5 agentes antibacterianos, pueden buscarlo en internet, antimicóticos, antiviral, todas estas actividades ustedes las tienen que realizar, porque esto le podemos preguntar, ¿qué diferencia hay entre bacteriostático y qué diferencia hay entre antiséptico? Entonces ustedes ahí van a saber, porque aquí prácticamente igual. ¿Qué diferencia hay entre desinfectante y qué diferencia hay entre esterilizante? ¿No? Y ustedes tienen que saber. ¿Qué son los fomes y fómites? Igual es muy importante que ustedes sepan. ¿Qué es una inmunización? ¿Qué diferencia hay entre limpieza y desinfección? ¿No? De igual manera, por favor, jóvenes, pueden buscar. El reglamento para la aplicación de la normativa 630003 en los establecimientos de salud eh, para la bioseguridad, por ejemplo, en esta parte es reducir el riesgo utilizando agentes químicos y físicos para la transmisión de enfermedades. Nosotros, ¿cuáles son las barreras de protección que nosotros utilizamos, ¿no? La física, todo lo que es la indumentaria de EPP, la química, todo lo manejo de reactivos, ¿no? Para inactivar hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, glutaraldehído, ácido peracético, estufa, autoclave, ¿no? Y otros sinfines que utilizamos como esterilizantes químicos y los biológicos, en este caso, son las vacunas que nosotros utilizamos porque manejamos material infectocontagioso o de etiología
infecciosa desconocida, ¿no? Cada paciente tiene una etiología de infecciosa desconocida y por eso hay que proteger tanto al personal de salud como a la comunidad. Responsabilidad del personal de salud prácticamente es el cumplimiento individual, tiene que cumplir con todas las precauciones universales, trabajar con toda bioseguridad, higiene personal, lavado de manos, siempre lavarse las manos antes y después de manejar los equipos, manejar las muestras, uso de equipo de protección personal, el uso correcto de barbijo, bata, ya ustedes prácticamente eso lo saben, la eliminación de residuos cumpliendo siempre con el manejo inicial y manejo final, es decir, manejo inicial, inactivadores, ¿no? Qué inactivador va a utilizar de acuerdo al residuo que ha generado y cuál es su manejo final, dónde va a ser desechado, ¿ya? De acuerdo a la clasificación que ustedes tienen. Eh, para la normativa 69003 en la evaluación de riesgo prácticamente, aquí se ve a qué riesgo físico, químico y demás eh, está expuesto el personal de salud, ¿no? Por ejemplo, físico, tenemos ruidos, temperaturas, radiaciones, eléctricos, eh, pueden ser problemas eléctricos, ¿no? Problemas ergonómicos, porque paramos 24/7 a veces en el microscopio, entonces hay un problema ergonómico, nos sale una joroba o nos duele, se nos desvía la columna, ruidos porque estamos en constante sonido con los equipos, temperaturas, manejamos siempre una temperatura siempre a 22 a 25 en el laboratorio, ¿no? Si no es más baja. Radiaciones para los que trabajan en rayos X, eléctricos, bueno, todos tenemos red iluminaria, ¿no? Y trabajamos con equipos que tienen alto voltaje a veces y pueden tener desperfectos y pueden electrocutar a una persona, ¿no? Químicos, trabajamos con sustancias cancerígenas, trabajamos con sustancias corrosivas, con sustancias irritantes como los ácidos, ¿no? Y las bases. Eso hay que prácticamente tener cuidado. Y biológico, bueno, de acuerdo a las áreas que nosotros trabajamos, áreas críticas, semicríticas, de riesgo intermedio y otros que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en las áreas críticas de hospitalización, de cirugía, que mayormente ocupan sangre, ocupan lo que es placenta, ¿no? Que pueden tener, pueden ser una contaminación directa con del paciente, el personal de salud. Intermedio con rayos X de esterilización, preparación de soluciones enterales y parenterales, es decir, servicio de enfermería, ¿no? De alimentación, que igual puede tener eh, igual riesgos críticos, y, perdón, riesgos bajos o riesgos no críticos como los pasillos, las salas de espera y otros que no tienen menor riesgo de contagio, ¿no? Para el diseño de, de la bioseguridad, es decir, esto de acuerdo a la habilitación, cómo deben ser, cómo deberían estar armados los laboratorios, cómo deberían ser los pisos, cómo deberían ser las paredes. Eso prácticamente ustedes lo han averiguado en sus exposiciones de cómo van a conocer en lo que es los niveles de laboratorio, cómo deben estar estructurados los laboratorios físicamente, ya, de acuerdo a sus niveles. Luego tienen la otra parte que es, me interesaría más en cuanto al manejo de los residuos. Los requisitos generales del diseño, prácticamente ustedes aquí lo ven, el diseño, la iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido, de acuerdo prácticamente a al nivel, ¿no? Que va a habilitar dentro del laboratorio, la documentación que debe tener. Esto prácticamente, jóvenes, en lo que es habilitación, esto no entra a su defensa de guía ni tampoco entra a su examen. Lo más importante que ustedes deben aprender prácticamente, eh, por ejemplo, qué son las buenas prácticas de limpieza. Aquí ustedes deben saber, les digo dos, por ejemplo, en el laboratorio tiene que estar todo ordenado, no tiene que haber absolutamente nada
obstruyendo el paso, ¿no? Para evitar posibles riesgos de tropiezos con muestras biológicas en los pacientes, ¿no? También hay que ver que siempre se desinfecta el mesón antes y después de trabajar. Se coloca un papel sábana o un papel absorbente como mantel, es decir, como sobremesa dentro del mesón para poder trabajar. Esto es por si el riesgo de que algo se derrame o se quiebre una muestra, esta no se expanda en el mesón, sino que el papel tome la opción de absorber la muestra y se puede inactivar rápidamente con hipoclorito de sodio. Y otra es, bueno, ustedes también que hay que siempre lavarse las manos antes y después de las manos hasta los codos, antes y después de cada práctica, ¿no? Esas son las buenas prácticas de limpieza en laboratorio. Bueno, de acuerdo a ustedes ya prácticamente conocen la clasificación de los agentes de por grupo de riesgo, que esto prácticamente es riesgo bajo individual de la comunidad que hace es el riesgo uno. Son agentes no patógenos, ¿no? Por ejemplo, el Bacillus subtilis es una bacteria que se utiliza para la esterilización, para saber si los materiales están esterilizados y para saber si los medios están prácticamente esterilizados y no están contaminados, ¿no? Se hace esta evaluación a eso, este bacilo no afecta ni al personal de salud ni a la comunidad. Grupo de riesgo 2 en este caso es un riesgo individual moderado, riesgo de la comunidad limitado, es decir, causa riesgo al personal de salud y a la comunidad, puede ser como también que no, ¿no? Para esto está la Listeria monocitógenes, Staphylococcus aureus, que mayormente estos son microorganismos eh, patógenos oportunistas dentro de los nosocomios o de los hospitales, como lo quieran llamar. Grupo de nivel 3 de algo riesgo individual y de riesgo bajo de la comunidad, ¿no? Es decir, que causan generalmente enfermedades en el personal de salud o en animales, ¿no? Y bueno, por contacto puede ser, ¿no? Por ejemplo, la salmonela, ¿no? Los priones, que son altamente contagiosos. Y grupo de riesgo 4 que es alto riesgo individual y alto riesgo de la comunidad, prácticamente aquí ya son los virus, como el antivirus, el virus de la viruela, ¿no? Se diseminan rápidamente. Aquí les ha dado un poco un cuadrito la doctora, prácticamente más o menos resumiendo, ¿no? En el cual los agentes biológicos, de acuerdo a su nivel de riesgo, el riesgo infeccioso que ellos tienen, el riesgo de propagación a la colectividad o a la comunidad, y cómo podemos prevenir o si existe un tratamiento eficaz, ¿no? Entonces, está más reducido en este cuadrito. Muy bien. Hasta aquí prácticamente ustedes ya tienen que haber hecho su guía, ¿no? De la primera parte que habla sobre la 69004, la habilitación de los laboratorios clínicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Esto lo sacan de la Gaceta del Ministerio de Salud y Deporte con la normativa 63004 para laboratorios clínicos. Y esto ahí prácticamente les explica un poco de todas estas cosas. Y si las buenas prácticas de laboratorio de limpieza, ya se los he mencionado anteriormente. Gestión de residuos sólidos, ¿ya? Si ustedes ven la parte de, como dijimos, de bioseguridad, que era un conjunto de normativas que era para salvaguardar la salud tanto del personal de salud como de la comunidad, los residuos sólidos tienen casi los mismos principios. La prevención en la generación de residuos sólidos para minimizar cantidades o riesgos, ¿no? Que sabemos que esos riesgos pueden traer vectores y los vectores pueden infectar tanto al personal de salud como a la comunidad. Reducción
esto lo tenemos a través de la optimización de residuos, ¿no? Dirigidos a disminuir la peligrosidad de los residuos, especialmente los clase A, que son infecciosos, y clase B, subclase B2, que son farmacéuticos. Corresponsabilidad de todos los involucrados en la generación y manejo de los residuos al interior y exterior del establecimiento de salud. Manejamos dos tipos de transporte. El transporte interno, que es prácticamente, o el manejo interno prácticamente, que lo hace el personal de limpieza del establecimiento de salud, y el manejo externo, que lo hace la empresa terciarizadora, que en este caso es Piraí, que es una empresa contratada por Emacruz para solamente el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Clase A de los centros de salud. De esa manera, ambos tienen que trabajar bien. Es decir, si todo se recoge infeccioso de un centro de salud, si hay un buen manejo del personal de limpieza en un centro de salud y sale hacia afuera con la empresa Piraí, entonces esta empresa igual ya se hace responsable de todos los residuos para llevarlo a la disposición final, ¿no? Equidad es prácticamente el respeto al derecho a respecto a derecho a la comunidad hospitalaria a gozar de seguridad en el ámbito del establecimiento de salud. Es decir, yo como trabajador de salud me tengo que sentir tranquilo y cómodo porque sé que hay un buen manejo, ¿no? Y que se me informa y que hay un buen plan institucional, hay una buena capacitación continua en cuanto al manejo de residuos sólidos en ese centro, que yo me voy a sentir seguro de que no voy a contraer ninguna enfermedad, ¿no? Sostenibilidad económico y financiera, en este caso prácticamente, eh, recordemos que si nosotros optimizamos los recursos, es menor cantidad de residuos que vamos a generar, porque nosotros pagamos por el peso del residuo. Entonces, hay que ver prácticamente de no acumular, no hacer mucha acumulación, ¿ya? Y para esta parte, también tenemos la parte de lo que es el programa de reaprovechamiento, que es todos los materiales que se pueden reaprovechar, por ejemplo, papeles, cartón, estas mangueritas de suero, los equipos de suero en este caso, igual los sueros, ¿no? Que se hacen manualidades y que se pueden vender y de ahí se puede sacar un beneficio económico para poder solventar los gastos del laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio le compran todos los reactivos y todo lo demás, pero lo que son los frigobar para tener una cocineta, un frigobar, un microondas, tacita, cuchara, azúcar y todo lo demás, eso lo compran los bioquímicos con su bolsillo para darse sus gustos, ¿no? Solventar esos gastos. O como también lo utilizan para comprar algunos reactivos en caso de que el hospital no tenga, o en este caso administración no tenga para los gastos de laboratorio. De esa manera se sustenta. Y sostenibilidad ambiental y sanitaria, a través del programa de reciclaje, tratamos de contaminar menos el medio ambiente. Esto, como lo hacen diferente. Aquí vamos a ver prácticamente reduciendo ya a lo más mínimo lo que son las normativas, la 69001 habla de las definiciones, el vocabulario de todo lo que vamos a pillar en, al igual que la 63001, ¿ya? Todo lo que vamos a pillar en la normativa es un vocabulario, un glosario. La 69002 habla del diagnóstico y caracterización. Estábamos hablando en esta parte del diagnóstico, que es un estudio orientado al conocimiento del estado de situación de cómo se están manejando los residuos sólidos en los establecimientos de salud mediante la recopilación de un análisis y sistematización de la información. Para esto abarca dos tipos, que es la precaracterización y la caracterización, ¿no? En este caso, el Comité de Bioseguridad hace un estudio en 8 días, del día 0 al día 8, es decir, que el día 0 no se cuenta, ¿no? Porque ese día se va haciendo el plan, se va viendo, se va calibrando las balanzas y todo lo demás para hacer el pesaje 7 días después, ¿no? Del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Cómo se está yendo, cómo se está generando. Entonces, el primer día no lo contamos y a partir del primero al séptimo día vamos anotando todo el peso que se va generando de acuerdo a la clasificación de residuos sólidos, ¿no?
Aquí está. En la precaracterización prácticamente hacemos la identificación de la generación de en unidades de servicio, es decir, según su clase de residuos. Vamos, por ejemplo, lo que generó el laboratorio el primer día. El laboratorio ha generado, digamos, 2 kilos de clase A2, 1 kilo de clase A1 y así sucesivamente vamos generando. En la precaracterización prácticamente hacemos la distribución prácticamente de acuerdo a la generación de residuos sólidos. La caracterización, como le dije, se hace durante 8 días, ¿no? Y prácticamente es lo que le estaba explicando de la caracterización, que el día uno no cuenta, ¿no? Para esto tiene que tener un etiquetado, cada uno de acuerdo al servicio. La etiqueta debe incluir prácticamente la dependencia, es decir, el servicio, el origen, la fecha de reposición, la fecha de recolección y el responsable, ¿no? De acuerdo al recipiente, almacenamiento que se maneje, ¿no? Por ejemplo, en un almacenamiento final puede estar 24 horas máximo, ¿no? En su punto de generación y luego ser eliminado al depósito final. Eh, bueno, eso más que todo sería para todo lo que es la precaracterización y caracterización entran en el examen. Luego tenemos prácticamente se lo pide la doctora en resumen cómo se hace la precaracterización y la caracterización, ¿ya? Aquí la clasificación que ustedes se las deben aprender, ¿no? De memoria, de la clase A1 a la A6, que son infecciosos, B1 a B3 especiales y C común. Este cuadrito no necesitan llenarlo, ¿ya? Luego tienen prácticamente igual este otro cuadrito que solamente muestra en almacenamiento, prácticamente ustedes aquí ven lo que es las características de los almacenamientos. Ven la característica del almacenamiento, la característica del almacenamiento inicial, prácticamente que debe contar, debe estar ubicado en los puntos de generación, debe contar con una bolsa de polietileno de 60 a 120 milímetros, ¿no? Debe tener un espesor, ¿no? Cuando es un cortopunzante, debe tener una fuerza, una resistencia como 12 newton como mínimo, para evitar de que las agujas traspasen el envase. Debe ser de boca tamaño alcancía con tapa rosca, ¿no? O prácticamente estos envases que de cartón igual. Que su permanencia máximo tiene que ser 7 días en laboratorio y deben ser descartados cuando lleguen al 80% o 3/4 partes de su volumen total. Se inactiva con hipoclorito de sodio al 1%, se deja 15 a 20 minutos, luego se decanta y se coloca el etiquetado y la PES. Se coloca igual la etiqueta de residuo biológico para que tengan cuidado. El almacenamiento intermedio prácticamente es lo que se encuentra en un punto estratégico de acopio temporal dentro del laboratorio que se lleva desde el almacenamiento en origen, que es el primario, hasta ahí para ser almacenado. Esto se encuentra en cada servicio en puntos estratégicos como punto temporal de acopio, ¿no? Una vez que estos son llenados, por ejemplo, si tiene 2 turnos el laboratorio, el segundo turno lleva este almacenamiento intermedio para el depósito final, ¿no? De igual manera, estos mayormente tienen como carros transportadores para poder ser almacenados. En un primer nivel, en un segundo nivel son un cuartito, de igual manera se hacen con contenedores con rueditas. Y luego tenemos el depósito final, prácticamente que es donde van desechados todo el material. Esto tiene que tener un lugar adecuado, tiene que tener ventilación, tiene que tener para lavar, ¿no? Tiene que tener la clasificación de los residuos, es decir, 2 contenedores para residuos infecciosos, 3 para residuos comunes, uno para residuos especiales, ¿no? Debe contar con ventilación, debe contar con un baño, debe contar con áreas lavables, una puerta de ingreso y una de salida, ¿no? Y debe estar alejado del centro de salud.
para la recolección y transporte, la 69004, prácticamente existe dos. La interna, que es la manual, que prácticamente lo hace el operador de limpieza desde el almacenamiento primario al intermedio. Y luego la mecanizada, que es la que se utiliza en segundos y tercer niveles, cuando se utiliza un carro mecanizado para poder recolectar todos los residuos que se generan en los diferentes servicios del hospital, ¿no? Luego tenemos la del tratamiento. Aquí prácticamente cómo se inactivan los residuos, ya sea por método físico, método químico, lo vemos prácticamente aquí. Método físico por incineración, autoclave o estufa, método químico, hipoclorito de sodio, ácido peracético, cal viva o cal apagada, ¿no? Esto prácticamente ustedes deben aprender su fundamento de cada uno. Fundamento del autoclave, fundamento de la estufa, ¿no? ¿Qué fundamento tiene el hipoclorito de sodio? Como una desinfección química. ¿Y cuáles son de alto y bajo desinfectantes de alto eficacia y de baja eficacia? Luego tenemos la disposición final como 69006, que es un lugar prácticamente para el acopio de basuras clase A especiales y B, su clase B2, farmacéutico, ¿no? Eh, como algunas cenizas que son restos de incinerados de residuos sólidos de acuerdo al hospital del cual se manejan. Esto abarca todo lo que son solamente estos residuos en los rellenos sanitarios para poder ser tratados como corresponde, ¿no? Ya que son la disposición final de los residuos sólidos infecciosos y especiales es conseguir el aislamiento de los gérmenes patógenos y reducir los riesgos, de modo que no presenten peligro para la salud y el medio ambiente, ¿no? Por eso es que son tratados de maneras diferentes. En la 69007 prácticamente nos habla cómo deben ser tratados solamente los residuos clase B2, es decir, estos son inactivados de acuerdo a su acción farmacológica, ¿no? Están diferenciados por eso y se inactivan de acuerdo a su acción farmacológica y se encapsulan, ¿no? Y se llevan a la disposición final. En la 69008 nos habla de la señalización, de cómo deben estar las señaléticas dentro del laboratorio, cuál es el manejo de colores, el manejo del tamaño, los pictogramas que se manejan, ¿no? ¿Qué significado tiene? Luego tenemos por último el aprovechamiento, que es como le decía, son programas que uno maneja en laboratorio para reutilizar lo que se puede reutilizar, es decir, papel, cartón, ¿no? Equipos de suero para hacer diferentes llaveros, manualidades y todo lo demás, que pueda generar dinero para este dinero ser utilizado dentro de la institución en algún gasto que necesite el centro de salud, ¿no? Emergente que cuando la administración no tenga los recursos para dotarlo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo prácticamente de los residuos aprovechables dentro de los laboratorios. Y esto prácticamente es un cuestionario que ustedes deben rellenar de acuerdo a lo aprendido en clase o lo que se les ha explicado. Y esto igual, por favor. Manejo inicial es cómo deben inactivar. Si en caso sea con hipoclorito de sodio, perdón, calcio, cal apagada. eh, si no necesita, no aplica, ¿no? ¿Y dónde es desechado? La eliminación o manejo final es dónde es desechado. Son eliminados en bolsa roja, bolsa blanca, bolsa negra, todo ustedes lo van a poner ahí, ¿no? Eso sería todo, jóvenes, hasta hoy, por favor. Les pido yo a ustedes que si tienen alguna duda me pueden escribir, de igual manera les voy a responder, ¿ya? Solo el tema uno es el examen del día domingo. Que tengan buenas noches.